personas que dicen, bueno, Caín un asesino, un sinvergüenza, ese no respetaba a Dios. Déjenme decirles, fue criado por Adán y Eva, igual que Abel. Si no hubiera querido respetar a Dios, no hubiera traído una ofrenda al altar. Y hay gente que dice, bueno, pero qué injusto, porque Caín trajo lo que él tenía, fruto de la tierra, porque era labrador. Abel trajo un cordero porque él era pastor de ovejas. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? Muy sencillo. Dios había dado instrucciones. Ya lo vimos en el capítulo 3. Les había enseñado con su ejemplo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La paga del pecado es muerte, y tenía que intervenir el derramamiento de la sangre para la remisión del pecado. Caín trajo lo que él quiso. Y no era que él era malo, él quería agradar a Dios, por eso trajo una ofrenda, lo mejor del fruto de la tierra. Pero no era lo que Dios había pedido. Saben, hay muchas personas hoy en día que quieren adorar a Dios a su manera, pero no de la manera como Dios ha pedido que se le adore. Vamos a hablar un poco más de esto esta semana, porque el Señor Jesucristo dijo que Dios busca adoradores que le adoren en verdad, porque Dios es espíritu, y los que le adoran, San Juan 4:24, deben adorarle en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca Dios que le adoren. Ya vamos a hablar más de esto, pero estamos viendo cómo Dios espera que le sigamos, le obedezcamos y le adoremos a como Él manda, no como el hombre quiere. Hay mucha gente hoy en día que dice, yo adoro a Dios a mi manera, yo le sirvo a mi manera. Pero Dios dice, no es como tú quieras, es como yo te he pedido. Y aquí vemos el ejemplo. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque el hombre comenzó a rebelarse contra la voluntad de Dios desde el mismo comienzo, y aún el plan de salvación que Dios les había revelado comenzó a adulterarlo, a cambiarlo, a hacerlo a su propia manera. Y el pecado comenzó a proliferar en la tierra, de tal manera que el hombre comenzó a corromperse más y más y más. Tanto llegó a ser el mal en la tierra, porque el hombre quería hacer su voluntad. Y por cierto, no tengo el tiempo de mostrarles a ustedes en esta hora, pero de Caín salió una descendencia rebelde. Caín se apartó, se fue lejos, tuvo hijos, nietos, bisnietos, y salió una generación rebelde contra el Dios del cielo. Abel murió. Su nombre, Abel, en hebreo significa pasajero, efímero, que dura corto tiempo, y eso fue la vida de Abel. Pero Dios les dio un nuevo hijo. Dice en Génesis capítulo 4 y versículo 25: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Miren qué interesante. De la descendencia de Set, los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Pero la Escritura dice que todo aquel que invoque el nombre de Jehová, ¿será qué? Será salvo. La salvación viene en invocar el nombre de Dios.
Lo pueden comparar a esto con el libro de Joel. Joel se encuentra después de Daniel, Oseas, Joel, en el capítulo 2. Joel capítulo 2 y versículo 32. Dice: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Aquí lo dice la Escritura: invocar el nombre de Jehová es la salvación. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, esto es Romanos capítulo 10 y versículo 13, declara así el apóstol: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que el invocar el nombre de Dios tiene que ver con la salvación. Pero dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Noten, otra vez nos encontramos con la misma frase. No todo el mundo quiere obedecer al evangelio. Hay muchos que dicen que el evangelio es solamente creer. Cree en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo, dice Hechos 16:31. Pero aquí dice que para ser salvo hay que invocar el nombre del Señor, pero también hay que obedecer al evangelio. Qué interesante. Caín no obedeció al evangelio. Puso un evangelio a su propia manera y Dios no lo aceptó. Y así el hombre comenzó a hacer una religión a su antojo. Y saben, después de Romanos, si ustedes buscan un poquito más adelante, la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Esto es Gálatas en el capítulo 1. Romanos, luego viene las 2 epístolas a los Corintios y luego Gálatas. Dice en Romanos capítulo 1 y versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Qué palabras fuertes, ¿verdad? No hay más de un evangelio, hay uno solo, pero hay algunos que pervierten el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si viene alguien enseñando un evangelio diferente, San Pablo dice: sea maldito, maldito sea, si alguien viene enseñando un evangelio diferente. Tristemente los hombres se rebelaron contra Dios, hicieron una religión a su antojo. Y esta semana nosotros vamos a responder a la pregunta: ¿de dónde han salido tantas iglesias? ¿De dónde salieron tantas sectas y denominaciones? ¿Por qué? ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una sola. ¿Y de dónde entonces hay tantas? Nuevamente, el hombre pervirtió el evangelio. Y las divisiones vinieron muy temprano en la historia del cristianismo. Nuevamente, vayan a la epístola del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo
16, donde leíamos hace un momento que Dios reveló ese misterio que estaba escondido desde edades eternas. Muchas gracias. Como que ya sabían que tenía sed, ¿verdad? Romanos capítulo 16, dice el versículo 17. Y esto el apóstol San Pablo les está escribiendo a los cristianos que vivían en Roma, por eso se llama la epístola a los romanos. Y dice aquí en el versículo 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Noten lo que dice San Pablo: tengan cuidado, hermanos, los que vivían en Roma, contra los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Ya en esa época, cuando se escribió el Nuevo Testamento, había divisiones en la iglesia. Había algunos que estaban cambiando la doctrina, estaban enseñando cosas a su manera. El evangelio ya estaba siendo pervertido. Por eso dice San Pablo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis apartado del evangelio que os enseñamos para seguir un evangelio diferente. El hombre siempre ha buscado hacer las cosas a su manera, y seguimos siendo iguales, ¿verdad? Queremos hacer las cosas a nuestra manera, no queremos sujetarnos a lo que Dios dice, no queremos sujetarnos a su palabra, y tenemos que aprender a no ir más allá de lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6, allí dando vuelta a la hoja, una página más adelante, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros. Dice que tenemos que aprender a no ir más allá de lo que está escrito, a no pensar más allá de lo que Dios reveló en su palabra. Y vamos a ver en esta semana por qué hay tantas iglesias. Pero una de las razones es porque cada uno quiere hacer la iglesia a su manera, quiere adaptar la doctrina como ellos creen que les conviene mejor, en lugar de sujetarnos a lo que Dios mandó, igual que Caín. Ahí está el ejemplo, desde el mismo comienzo. Caín quiso hacer las cosas a su manera, y Dios no aceptó su ofrenda porque no era lo que Dios le había pedido. Miren, la descendencia de Caín fueron rebeldes. La descendencia de Set, el hijo que tomó el lugar de Abel. Y por cierto, los nombres de estos tres muchachos son muy interesantes. Yo he tenido el privilegio de estudiar el idioma hebreo y enseñarlo en la universidad por varios años. No soy judío, pero he aprendido el hebreo porque quería leer la Biblia en el idioma original en que se escribió. Y aprendí el hebreo, y he estado en Israel para ir a aprender y a conocer esos lugares y aprender más del idioma. Pero el significado de esos tres nombres, de esos tres primeros hijos de Adán y Eva, son muy interesantes, significativos. El nombre Caín, el primer